En esta ocasión nos encontramos en el panel que lleva por título Estudios en Género y Educación. Y contamos con la presencia de 3 expositoras que nos compartirán investigaciones realizadas por ellas en los últimos tiempos. Como son 3 expositoras, debo comunicar que cada una de ellas va a contar con un tiempo de 12 minutos para compartir su presentación. Invitamos al público asistente para que durante el tiempo que cada una de ellas vaya realizando la presentación correspondiente, ustedes puedan dejar por escrito sus preguntas en el chat. Sí les pediría que en la medida de lo posible se refirieran al nombre de la expositora para poder dirigir correctamente la pregunta. Así es, voy a hacer las presentaciones correspondientes de este panel titulado Estudios en Género y Educación. Bienvenidos a los que se suman hace unos segundos, se han sumado hace algunos segundos. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Alison Rodríguez Navia. Alison Rodríguez es doctora en Lógica y Filosofía de las Ciencias por la Universidad de Salamanca. Actualmente, Alison es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella va a presentar el tema Buscando trascender desde el aula, las ganadoras del Premio L'Oréal y la docencia universitaria. Adelante, Alison. Ante todo, muchísimas gracias, Yanina, y agradecer a las organizadoras del Seminario de Investigación Educativa, de este 12º seminario. Bien, me voy a permitir un tanto compartir mi pantalla para un poco plantearles algunas de las cosas que he venido investigando en los últimos años. En principio, he titulado esta ponencia en general Buscando trascender desde el aula, las ganadoras del Premio L'Oréal y la docencia universitaria. En realidad se trata de un trabajo de mi tesis doctoral que implica un poco más que compromete un poco más de información. Sin embargo, yo voy a circunscribirme solamente a un campo específico que en momentos posteriores voy a explicar con mayor detalle. El presente trabajo, en principio, intenta un tanto reflexionar de manera crítica en torno a la vida académica de las ganadoras del Premio L'Oréal, develando el rol que cumple particularmente la visibilidad, el reconocimiento, el posicionamiento y también la productividad, ¿no? dentro de este espacio. Lo académico, por lo general, y particularmente el discurso dentro del espacio universitario, siempre se ha comprometido, se ha revestido de buenas formas, ¿no? Y de una especie de normativa en torno a lo que debe ser. En apariencia, el sentido del reconocimiento, el objetivo, lo meritocrático, reglamenta el fluir de las relaciones en su interior. Sin embargo, tal como lo vamos a ver, no se trata necesariamente así. Se trata de un espacio altamente complejo donde se disputa particularmente o se aprecia particularmente la lucha del poder porque constituye pues la búsqueda de la legitimidad y es una especie de legitimidad particular vinculada a la idea del saber. Se adquiere legitimidad en torno a cuánto sabemos o cuánto demostramos que sabemos, ¿no es cierto? Hay que también señalar que ya han transcurrido cerca de 45 años desde la primera Conferencia Internacional de Naciones Unidas en torno a las mujeres, y aunque las cifras nos han sido favorables, es decir, hemos logrado una mayor presencia en ciencia y tecnología, también hay que señalar que esta presencia no resulta muy significativa, pese a todos los esfuerzos que ha hecho, por supuesto, el CONCITEC por tratar de promover la mayor presencia de las mujeres dentro del espacio académico y particularmente científico. Es por eso que, de acuerdo a la última información que tenemos del CONCITEC, tenemos cerca de 5.028 investigadores, de los cuales, sin embargo, solo el 31% son mujeres. Y asimismo podemos nosotros dar cuenta de cuál es la presencia de las mujeres docentes en estos espacios. Hablamos de cerca, para el año 2020, algo de 74.620. Sin embargo, el 68% de los docentes, las docentes, se encuentran concentrados en las universidades
privadas y el resto en universidades públicas. Si nos acercamos particularmente a ver cómo se encuentran las mujeres docentes en dichos espacios, nos vamos a dar cuenta que en las universidades privadas se encuentran representadas en un 35% y en las universidades públicas en un 26%. En términos salariales nos vamos a sorprender aún más porque en promedio anual, de acuerdo al informe de la SUNEDU, hablamos de que los varones aproximadamente tienen un sueldo, por supuesto que pueden haber circunstancias distintas, pero el promedio es más o menos de 7.500 dólares anuales, a diferencia de las mujeres en la misma condición que llegan a tener un salario de aproximadamente 5.800 dólares anuales. Como reitero, pueden haber diferencias sustanciales, pero más o menos hablamos de este promedio, ¿no? Y aunque las mujeres nos encontramos en general, no digo estudiantes o docentes, las mujeres tienen una mayor presencia. En el año ya 2017, la presencia de las mujeres en el campus universitario ha excedido el 50%. Si remitiéramos eso a datos del 2020, que no podríamos comparar, estoy segura que pasamos del 55%. Sin embargo, las carreras siguen siendo, están marcadas por estos estereotipos de género. De este modo tenemos carreras altamente feminizadas como educación, psicología, entre otras, y otras menos feminizadas y más bien altamente masculinizadas al margen de la tradición histórica en la que se han presentado estos mismos datos. Esto sin duda afecta no solamente la performance y la presencia de las mujeres en el mundo de la ciencia, sino también en términos de productividad académica. Si hacemos una revisión de los datos en torno a cuál es la presencia de las mujeres solamente en productividad académica, estamos hablando de 65.300 registros, donde las mujeres solo representan algo menos del 24%. Es por ello que frente a esta situación sí interesa efectivamente conocer las trayectorias de las mujeres que han logrado una posición y una ubicación de expectativa, de cierta performance, de relevancia dentro de este campo que resulta siendo algo complejo. Es por eso que me atrevo en este momento a compartir con ustedes, de afuera de esta introducción, los objetivos de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones. La investigación tiene básicamente como objetivo estos tres elementos: analizar las trayectorias profesionales y académicas de estas mujeres, analizar cuál es el rol que cumple la producción y el posicionamiento dentro de este espacio, y la visibilidad y el reconocimiento. Como ya reiteré, esto corresponde pues a una tesis doctoral en donde existe una aproximación teórico-metodológica del análisis de lo académico como campo, tal como lo plantea Pierre Bourdieu, y dentro de eso del mismo sentido lo planteamos como disputas de poder, dentro del cual se encuentran los subcampos de la vida académica, la vida personal y la conciliación trabajo-vida personal. El campo de la vocación docente se encuentra justamente al interior de la vida académica, tal como lo vamos a ver. Y hemos explorado todo ello a partir de una metodología cualitativa, basándonos en la teoría fundamentada, haciendo una entrevista de cerca de 20 a 24 personas, 12 ganadoras del premio L'Oréal, pero también hemos tenido un grupo de control conformado por investigadores e investigadoras de las universidades más importantes de Lima metropolitana, ¿no? Entonces no hemos querido hablar solamente de las ganadoras pensando que podrían ser un elemento que podría de pronto normalizar o normativizar el escenario y la trayectoria de otras mujeres investigadoras. No, nos hemos dado el trabajo más bien de problematizar ese sentido para averiguar si efectivamente la trayectoria de las mujeres ganadoras del premio L'Oréal tienen un parecido con las trayectorias comunes de muchas investigadoras notables, pero también comparándolas con sus pares varones. Como ya he reiterado, nosotros partimos desde una perspectiva cualitativa, pero partimos del análisis teórico desde la perspectiva de Pierre Bourdieu sobre el análisis y el tratamiento del mundo académico desde la perspectiva de campo, basándonos un tanto en el enfoque que pone a colación Pierre Bourdieu en el Homus académico, ¿no? Y de este modo también nosotros planteamos que el conocimiento científico, la construcción de conocimiento es una construcción social, que nosotros dentro del escenario de la enseñanza universitaria persiste un androcentrismo en la ciencia, es decir, como yo lo coloco dentro de la diapositiva, existe este discurso segregador que de pronto se normaliza y se instaura y se invisibiliza dentro de las organizaciones
universitarias, ¿no? De modo tal que tanto que los protagonistas, las docentes, de pronto no se van a dar nunca cuenta que existe estos discursos segregadores de antemano, que de pronto también tienden a invisibilizar los aportes de las mujeres y se vuelve una invisibilización instaurada, legal, legítima, ¿no es cierto? Por tanto, nadie de pronto se da cuenta de ello. Y dado que la productividad académica constituye un haber patrimonial, pues existe una afrenta de luchas en torno a si la mayor productividad de las mujeres las lleva efectivamente a un mayor reconocimiento entre sus pares. Lo que ocurre más bien aquí es que eso no necesariamente ocurre así. Muy bien, yo voy a dar cuenta en este momento de algunos resultados en torno a la investigación. Tal como yo les comenté, los resultados en torno a este campo nos remiten inmediatamente a esta primera lámina donde tenemos un gráfico con los códigos que alberga pues el campo de la vida académica, o sea, el subcampo, porque la vida académica tiene dentro de esta perspectiva 3 subcampos, como reitero, y el subcampo de la vida académica tiene en realidad 9 códigos y nosotros nos vamos a circunscribir básicamente a lo que está circunscrito dentro de la universidad como institución, aunque el tema de la vocación docente y la docencia universitaria como práctica se ve atravesada en todas estas, ¿no? Una de las primeras cosas que habría que señalar con respecto a la vocación de la docencia universitaria es que sin duda también dentro de la práctica docente universitaria también existen pugnas de poder y existe una necesidad de reivindicación y reconocimiento de este poder legítimo que lo ostenta básicamente bajo la idea del poder del conocimiento, ¿no? La labor investigativa, la labor de las docentes investigadoras siempre está vinculada a la enseñanza y eso se expresa en varias de las narrativas, aunque no necesariamente al revés. Es decir, que las docentes que se dedican básicamente a enseñar no necesariamente investigan, ¿no? Lo que señalan las investigadoras es que quien investiga siempre tiene que enseñar de una u otra manera, porque el deber es transmitir, tal como yo lo coloco dentro de este mapa semántico que es elaborado por el Atlas sí, ¿no? Que es básicamente esta idea de la producción de conocimiento como una contribución, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo habría que señalar que la práctica docente, la enseñanza en sí mismo, entre quienes gustan de ella, constituye una demanda, ¿no? ¿no? Constituye una demanda que ellas tienen que cumplir. Sin embargo, ante todo, constituye una práctica o una puesta en escena, es decir, una práctica performativa, donde ellas recurren a este espacio para transformarse, ¿no? Para cambiar este sentido habitual de sus formas de ser, ¿no es cierto? Porque lo que transmiten a través de estos procesos de enseñanza se diferencian diametralmente de lo que sus pares varones manifiestan en torno a la significancia de esta práctica en general, ¿no? Por otro lado, en un ambiente tan competitivo como el campo académico, tal como ellas lo señalan también, la enseñanza constituye una especie de refugio frente a un espacio altamente disputado, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la enseñanza implica, por un lado, ¿no es cierto?, la relación con sus pares, esta relación por lo general no es del todo agradable, ¿no? Lo explicitan como tensa, ¿no? Más bien la relación que se establece con sus estudiantes es una relación que les da gratificaciones, porque es justamente a través de la enseñanza que ellas pueden adquirir lo que ellas denominan trascendencia, que implica más allá incluso ir más allá del simple reconocimiento, tal como lo comenta, ¿no? Su meta es trascender, ¿no? Es por eso que la enseñanza y la práctica docente es performativa, porque implica por un lado cierto nivel de paciencia, cierto nivel de responsabilidad, de sacrificio, de entrega, ¿no es cierto? Además de pronto también establecer una serie de compromisos y responsabilidades que trascienden su vida profesional e incluso
su vida personal, ¿no? Entonces la enseñanza, en ese sentido, alberga este conjunto de dualidades. Puede ser un espacio liberador, puede ser también un espacio de resistencia, pero es un espacio modelador, ¿no? Es un espacio modelador en la medida de que ellas instauran un conjunto de reglas en sí mismas, ¿no? Es un espacio, como diría Pierre Bourdieu, modelante, modelizador, ¿no es cierto? Modelador, modela porque de pronto va conformando las actitudes y formas del sujeto, pero al mismo tiempo modelante, ¿no? Modelante en términos Tiempo. de actuación, sino también de discurso. Solamente para señalar aquí algunas, algunas expresiones de las mujeres en torno a lo que implica la investigación y también en torno a lo que significa la performance dentro del escenario de la enseñanza, que difiere, como digo, sustancialmente de lo que significa la enseñanza para los docentes varones, ¿no? Como aquí coloco, ¿no? El establecimiento de reglas, mantener las jerarquías, mantener las tradiciones, saber que puedes exponerte si te muestras muy, de pronto muy agresiva o muy hábil. Curiosamente eso dentro del espacio de la jerarquía de la enseñanza universitaria es plenamente sancionado, ¿no? Y puede diferir e impedir el crecimiento y la valoración y de pronto, como señalo yo dentro de esta diapositiva, puede convertirse en un escenario muy peligroso para quien lo ejerce. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Alison Rodríguez. Felicitamos la presentación que acaba de compartirnos y pasamos ahora, agradecemos también las preguntas que ya van llegando y pasamos ahora a presentar a nuestra siguiente expositora. Se trata de la licenciada Adriana Salazar Flores. Adriana es egresada de la Facultad de Educación con mención en Educación Primaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella nos va a presentar el tema, tratamiento conceptual del enfoque de género en el Currículo Nacional de la Educación Básica en el nivel primario. Adelante, Adriana. Gracias. Bien, vamos a presentarlo aquí. Bien, como ya lo comentó Yanina, voy a presentar el tratamiento conceptual del enfoque de género. Un momentito, ahí va. En la educación primaria. Entonces, para dar un poco del contexto, la investigación surge cuando empieza la actualización del currículo nacional, ¿no? Se actualiza en el 2016 el currículo nacional agregando el enfoque de igualdad de género. Y en base a este cambio, se da grupos opositores, que la mayoría es el grupo de Con mis hijos no te metas, no a la ideología de género, quienes van a defender mencionando que los estudiantes no pueden estar expuestos al enfoque de igualdad de género porque lo que realiza es una sexualidad previa, ¿no? Incluso confusión de identidades llegándose a llevar a la homosexualidad. En base a ello, se formuló la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el tratamiento conceptual del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica en el nivel primario? Para poder responder a la pregunta de investigación, se tuvo un objetivo general, que fue describir el tratamiento conceptual del enfoque de género en el currículo nacional, con dos objetivos específicos: describir las bases conceptuales e identificar los lineamientos del enfoque de género en el currículo. Sobre la metodología, es una investigación documental y se hizo una consulta de fuentes primarias, tanto impresas como virtuales, siguiendo el orden de la revisión, lectura, análisis y evaluación para poder profundizar sobre el tema. La investigación permitió abordar dos grandes aspectos. Primero, el sustento teórico para poder comprender qué es el enfoque de género, de dónde surge, y sobre todo la incorporación del enfoque de género en la educación. Sobre el sustento teórico, el enfoque de género se basa en el concepto de género. Y estos estudios no son nuevos, se llevan estudiando desde los años 30, pero ha ido variando su forma de concepción. Inicialmente se consideraba al género únicamente con los aspectos biológicos de las mujeres y hombres. Es decir, se justificaba comportamientos específicos de las mujeres y hombres relacionados al sexo. Sin embargo, en los años 70 surgió un movimiento feminista anglosajón quienes fomentaron el uso de la categoría de género, pero para poder exigir valores, para que se reconozca que la diferencia en los aspectos biológicos de hombres y mujeres no van a variar en la construcción social,
que tiene sobre su sexo. Es decir, yo no soy femenina, necesariamente, los comportamientos de ser femenina no están relacionados necesariamente a mi sexo, a ser mujer. Es una construcción social. En base a este movimiento, lo que hacen es poder exigir no solo derechos sociales y civiles, sino también derechos sexuales y reproductivos. Entonces, actualmente el género se conoce como las características psicológicas, sociales y culturales entre hombres y mujeres. Es decir, ya se reconoce que el sexo biológico no va a determinar necesariamente el género. El concepto de identidad de género es agregado desde las ciencias sociales, en donde se entiende por la identidad en el proceso de la construcción de la persona basado en los atributos culturales, siendo la identidad de género el comportamiento de las personas respecto a su género. Por lo tanto, lo que se busca aquí es utilizar el término de identidad de género para poder responder a una necesidad social, poder enfatizar dentro de la construcción de la identidad y sobre todo responder a la categoría de análisis para la construcción de género en cada persona. Y el término de la ideología de género es un término acuñado por los grupos conservadores, quienes consideran que la ideología busca la hipersexualización de los niños a temprana edad y que podría llevar a la confusión y eventualmente adopción de una vida homosexual. Entonces, digamos que estos términos vendrían a ser los más grandes para poder entender qué es el enfoque de género o qué es lo que está buscando. El enfoque de género tiene como objetivo eliminar todas las brechas que generan desigualdad entre ambos sexos, para poder brindar oportunidades equitativas en los espacios políticos, sociales y económicos. Adicional a ello, también busca eliminar la violencia en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, brinda atención especializada a las víctimas para que puedan crear un proyecto saludable de vida. Las violencias que se quieren erradicar no son necesariamente violencias físicas, son en todas sus expresiones, incluso las psicológicas. Todo lo mencionado se basa en la concepción que tenemos sobre los roles que debe asumir un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué es tan importante poder incluirlo en nuestro currículo nacional? El Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2016 realizó un estudio sobre las relaciones sociales, en donde se obtuvo que el 62.6% de la población encuestada consideraba que el hombre debía ser el jefe del hogar. El 60.6% estuvo de acuerdo que el rol de la madre, esposa o ama de casa de las mujeres debe estar por encima de las metas personales. El 54.5% estuvo de acuerdo al considerar que el hogar necesita un hombre para que haya orden y disciplina. El 37.2% considera que si una mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, debe ser castigada, y el 55.5% cree que el amor y paciencia de una mujer puede ayudar a que el hombre deje de tener conductas violentas. Entonces, a pesar que esta encuesta fue realizada en el 2016, la incorporación de la categoría analítica de género ya viene desde años anteriores. En realidad ha sido incorporando desde 1995 o se ha intentado incorporar desde 1995 en nuestro Currículo Nacional de Educación. Sin embargo, así como el concepto de género fue modificándose durante el tiempo, lo mismo ocurrió al intentar incorporarlo en el sector educativo. Inicialmente se incorporaban medidas como, por ejemplo, planes para tratar la educación sexual, pero no abordaban el enfoque de género desde un aspecto holístico. Es recién en el 2013 que se creó la Comisión Multisectorial para la Transversalización de Enfoques de Derechos Humanos, Interculturales y de Igualdad de Género por el Ministerio de Educación, con la finalidad que sea un ente regulador de los cumplimientos de metas e indicadores. A partir de ello, en el 2016 se publicó la actualización del Currículo Nacional de Educación y en él se presentan 7 enfoques transversales como respuesta a la necesidad para formar estudiantes con valores y actitudes. Uno de los enfoques es el enfoque de género, de igualdad de género, el cual tiene como objetivo la construcción de relaciones equitativas y justas, permitiendo comprender las relaciones humanas y fomentar el análisis de manifestación de género de acuerdo a cada sexo. Para su aplicación en el aula se proponen 4 métodos. El primero, que los docentes y estudiantes no realicen actos discriminatorios. El segundo, que no se propongan actividades, funciones o responsabilidades diferenciadas para hombres o para mujeres. El tercero, la valoración sana y respetuosa del cuerpo con la finalidad de evitar abusos sexuales y sobre todo el análisis de situaciones donde se evidencie la existencia de prejuicios entre géneros.
Con la publicación de esta actualización, como ya les había comentado, se pronunciaron movimientos conservadores o de padres de familia opositores, pero se pronunciaron específicamente por una competencia dentro del currículo de personal social, en el área de personal social, que se llama Construye su identidad, ya que te contaba con la capacidad de vive su sexualidad de manera integral y responsable. Por lo tanto, la negativa de la propuesta era que abordar estos temas desde los primeros años podía ocasionar que los estudiantes, vuelvo a repetir, tengan conductas homosexuales o que incentive a mantener relaciones sexuales a temprana edad. En base a toda esta problemática, en el 2017 se realizan unas precisiones en el currículo nacional. Las precisiones que se realizan son las siguientes. En primer lugar, se incorporó un glosario para poder determinar qué es género, qué es sexo, qué es identidad, educación sexual integral, igualdad de género, orientación sexual y sexualidad. En segundo lugar, se realizó la modificación en la descripción del enfoque de igualdad de género, en donde antes se mencionaba que todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Y actualmente lo modificaron por todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. En tercer lugar, específicamente en la competencia donde hubo problemas, en la capacidad Disculpa, de... Adriana, creo que debes pasar tus diapositivas o estás continuando. Ah, ya. Está bien aquí. Gracias, Yolina. En las decisiones que se hacen en el currículo, como les comentaba, se precisa justamente la capacidad de vivir su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a la etapa de desarrollo y madurez. Es decir, justamente para poder disminuir este temor de los padres de que justamente la sexualidad se vea desde temprana edad, le hacen el agregado que se va a dar de acuerdo a la etapa de desarrollo y madurez. Es importante señalar que el currículo lo que propone es que esto se desarrolle de manera progresiva y respetando la edad de los estudiantes. Además, que se debe desarrollar de manera transversal. Por ejemplo, si bien hay una competencia que se les acabo de mencionar de personal social, donde se puede abordar con mayor fuerza el tema del enfoque de género, lo que se busca es que se dé de manera transversal en todos los cursos. Ante ello, Acevedo menciona que hay algo que se llama el currículo oculto, el cual se compone por todas las prácticas escolares en relación a la socialización que se realizan de manera consciente o inconsciente por los estereotipos, valores, costumbres, hábitos o actitudes aprendidas socialmente sobre la asignación de función de cada sexo. Por ejemplo, podemos tener en el currículo escrito que el enfoque de igualdad de género se debe desarrollar, pero en clase podemos seguir teniendo comportamientos como mandar a los estudiantes hombres a realizar una actividad de educación física, por ejemplo, fútbol, y a las mujeres mandarlas a jugar vóley. Podemos decir que está bien que las niñas expresen sus sentimientos y que los hombres no, o justificar las agresividades de los hombres como parte natural de ser hombre. Este tipo de actitudes o de formación está dentro del currículo oculto. Por lo tanto, lo que se requiere para que se pueda concretar el currículo nacional es poder también evaluar las prácticas docentes. Con esta investigación lo que se trató de buscar y lo que se logró buscar fue promover la reflexión sobre la incorporación del enfoque de género en la educación. Elaborar sobre todo conceptos sustentados para poder comprender por qué surge el enfoque de género y por qué es necesario poderlo aplicar en la actualidad. Y comprender la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, qué es lo que realmente está buscando, y sobre todo para que pueda aportar a futuras investigaciones y que de esta manera se pueda mejorar tanto en el sector educativo como en la sociedad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir tu experiencia de investigación. Van llegando las preguntas, animamos a que sigan escribiéndolas a través del chat y vamos a continuar con la siguiente presentación. Es el turno ahora de la magíster Miluzca Bellido Acevedo. Miluzca Bellido es magíster de la Maestría en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo por esta Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es jefa de aprendizaje virtual en la UTP. Miluzca nos va a presentar estereotipos docentes sobre el género de estudiantes en el ámbito universitario. Adelante, Miluzca. Listo, muchas gracias, Janina. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias en verdad por la invitación. El día de hoy les quiero contar acerca de mi investigación, estereotipo docente sobre el género y sus estudiantes en el ámbito universitario.
Para empezar, quisiera mencionar algunas definiciones importantes que usé dentro de mi investigación, empezando por lo que es la definición de género, considerando en esta investigación una perspectiva binaria exclusivamente. El género se define como una construcción social que mediante la interpretación de las diferencias biológicas que tiene cada persona, cada individuo, se le asignan, se les determinan determinadas características que debería poseer el individuo, ya sea comportamientos, valores, actitudes, roles, responsabilidades, y por ende se generan expectativas sobre las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de los roles productivos y reproductivos que se asignan tradicionalmente a hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Al ser una construcción social, también es importante mencionar que se desarrolla a través del aprendizaje y la socialización en diferentes ámbitos de la vida humana, incluida en este caso lo que es el proceso educativo, la formación educativa. En segundo lugar, quería mencionar acerca de los estereotipos de género, que es otro de los grandes constructos que forman parte de mi investigación. Se definen como un conjunto de creencias que se comparten socialmente sobre cada uno de los géneros. De esa forma, una vez más, se asignan características a cada persona según el género al cual pertenece. Hay una particularidad en relación a los estereotipos de género y es que suelen activarse automáticamente al conocer a alguien y por ende hacer inferencias sobre sus características o preferencias en función a su género. Por ejemplo, y es solo un ejemplo, conocer a una mujer y definir en primera instancia, como es mujer, de repente o seguro es detallista. ¿Okay? Generamos una inferencia acerca de alguna característica que ella pueda tener solo en función a su género, sin ninguna experiencia que la sustente. Ahora, considero muy importante la investigación sobre los estereotipos de género en docentes universitarios debido a varios puntos. Uno, porque influyen en la forma de enseñar de los docentes. También en su forma de aprender y muy importante en la toma de decisiones sobre algún cambio que deseen realizar en su forma de enseñanza o en su clase en aula. En general, porque influyen en sus prácticas docentes. Y algo muy importante es que según la Política Nacional de Igualdad de Género, el principal motivo de la desigualdad de género en nuestro país se debe a la reproducción de estereotipos de género a través de la formación educativa. Además, si es cierto, existen investigaciones sobre el tema de estereotipos docentes, estereotipos de género en docentes, estas se orientan principalmente al ámbito de la educación básica. Existe muy poca evidencia en temas de educación superior. Por este motivo, el objetivo de mi investigación fue conocer cuáles eran los estereotipos docentes en relación con el género de sus estudiantes en el ámbito universitario. Para comprender a profundidad la temática de estudio, la investigación se realizó a partir de una metodología cualitativa, una perspectiva cualitativa. En ese sentido, la investigación se diseñó a través de un diseño de análisis temático. De esa manera poder identificar temas relacionados con los estereotipos docentes vinculados al género de sus estudiantes. Para esta investigación, los participantes fueron docentes universitarios y se incluyeron a profesores que tengan como mínimo 2 años de experiencia y que pertenezcan a alguna facultad. Es decir, que no dicten cursos transversales a todas las carreras o generales, sino cursos de especialización. Se utilizó como técnica de recolección de la información la entrevista cualitativa semiestructurada y para ello se elaboró una guía de entrevista con 7 preguntas orientadas a explorar los estereotipos docentes. Ahora, toda esta información fue recolectada a través de las entrevistas, se analizó a través del análisis temático, porque lo que buscaba era identificar, analizar y establecer temas a partir de toda la data y toda la información recolectada. En un primer momento se planteó un análisis temático inductivo para poder encontrar justamente estos temas. Sin embargo, dentro de toda esta etapa de análisis de datos, específicamente cuando se estaban ya revisando los temas que habían salido, se observó la aparición del constructo de estereotipos, porque en un primer momento la investigación estaba mucho más orientada al constructo de creencias docentes, no específicamente estereotipos. Sin embargo, dentro del proceso de investigación, se encontró que en relación a toda la información recolectada, el constructo de estereotipos era el que surgía de toda esta información.
Ahora, la primera gran conclusión que se encuentra en mi investigación es que los docentes poseen estereotipos de género sobre sus estudiantes. Es decir, que los docentes poseen creencias sobre sus estudiantes en función a su género y sin una experiencia previa que la sustente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de hecho, como mencionaba anteriormente, en función a qué es lo que, a estas expectativas que ellos tienen, se van a generar ciertos comportamientos, ciertas prácticas, ciertas expectativas sobre sus estudiantes propiamente, a priori, sin una experiencia previa. Ahora, otra de las conclusiones que es los principales estereotipos que se encontraron se relacionaban con características psicológicas y destrezas cognitivas propias de cada género, y que los docentes esperaban que sus estudiantes manifiesten durante su proceso de aprendizaje, es decir, en las aulas. Por ejemplo, los docentes manifestaban que las mujeres eran más constantes y responsables que los hombres. Es decir, desde un primer momento, ellos esperaban que sus estudiantes mujeres tengan estas características en clase. Entonces, estaban predispuestos a que las mujeres sean de una determinada forma. Y por el contrario, pensaban a priori de que los hombres eran más relajados. Entonces, esto genera ciertas expectativas en función a su rendimiento, a su comportamiento en aula, etc. Ahora, de igual forma, existen un ejemplo de estereotipos relacionado con las destrezas cognitivas. Es, por ejemplo, que los hombres son mejores en matemática que las mujeres debido a una predisposición innata, por lo que los docentes esperan mejores resultados de sus estudiantes varones que de sus estudiantes mujeres en este tema en particular. Otra conclusión se refiere a que la elección de la carrera de cada uno de ellos se ve influenciada por las características propias de cada género. Por ejemplo, que las mujeres, los participantes manifestaban que las mujeres escogían carreras del ámbito social por su preferencia hacia el vínculo con otras personas. Es decir, existía una característica innata de las mujeres y eso hacía que sus elecciones profesionales se predispongan hacia esa orientación. O que los hombres se orienten a áreas, en su elección profesional, áreas de cálculo y programación, por su predisposición hacia las matemáticas que mencionaba anteriormente. Ahora, las siguientes conclusiones que se encontraron en la investigación tienen quizás una connotación un poco más social. Los participantes consideran que la familia es fundamental para el desarrollo de la mujer. La consideran como el espacio principal de formación de los individuos y de influencia en sus decisiones profesionales. Por ejemplo, lo que mencionan los participantes es que en la familia se desarrollan y se establecen los roles de género y que a partir de ellos se fomenta a que determinados hombres o mujeres decidan qué tipo de actividad profesional dedicarse posteriormente. Sin embargo, también los docentes mencionan que la familia es el ámbito ideal para un cambio de roles y estereotipos de género, porque justamente dentro de este núcleo se puede romper con los roles tradicionales o no predisponer a una persona a elegir una determinada carrera o orientarse hacia un determinado ámbito profesional en función a su género, sino por el contrario, en función a sus preferencias, a sus destrezas, a su individualidad. Además, los participantes consideran que las mujeres están limitadas en algunas áreas laborales por creencias culturales, por estereotipos de género y por el embarazo. Algunos ejemplos respecto a ello es que, por ejemplo, mencionan que esto sucede en áreas laborales como transporte y logística o almacén y transporte, donde se cree que usualmente la gran mayoría de personal operativo son varones y ellos consideraban que en esos casos era mucho mejor tener a otro hombre liderando y que quizás las mujeres no podrían lidiar con esta situación sin ningún sustento adicional a ello. Por último, la maternidad es considerada un factor motivacional para el desarrollo profesional de las mujeres, pero aún un obstáculo en algunos ámbitos laborales. Es un factor motivacional porque les permite, o según ellos consideran, que se convierte en una motivación para brindar una mejor perspectiva a sus hijos, un mayor bienestar, y por eso ser madres les genera una motivación, pero al mismo tiempo
sigue siendo un obstáculo en ámbitos laborales por los estereotipos que se generan en función al embarazo, ¿no? Por ejemplo, se piensa que si una mujer está embarazada, probablemente tenga menos tiempo de dedicación, se generen más faltas en el trabajo y una vez más sin experiencias previas. Por eso hablamos de estereotipos. Ahora es importante resaltar, y que me pareció muy importante en este punto, es que los participantes consideran que las mujeres deben experimentar la maternidad, es decir, como algo obligatorio, algo inherente a su naturaleza o muy relacionado con este rol tradicional reproductivo que se le asigna a las mujeres. Entonces, ahora, esta investigación puede ayudar en muchos ámbitos, definitivamente, pero creo que en el ámbito universitario, que es donde está circunscrita, permite tomar decisiones en temas de formación docente, especialmente relacionados a temas de género, considerando que docentes del ámbito universitario no necesariamente tienen una formación pedagógica, sino su formación es en su carrera particular y ganan experiencia en el ámbito de la enseñanza. Entonces, se pueden insertar ese tipo de temas en la formación docente. Pero también insertar estrategias de autoevaluación sobre estereotipos de género y la influencia en sus prácticas docentes. Es decir, algún tipo de estrategia para que los docentes puedan analizar, darse cuenta de cuáles son estos estereotipos que tienen ellos para poder fomentar algún cambio, o sea, hacerse cargo de estos estereotipos. Y por último, incluir capacitaciones a docentes sobre igualdad de género y estrategias para fomentarlas en el ámbito educativo, ¿no? Ya sea en el manejo de clases, en la selección de lecturas, de los materiales, etc. Y nada, muchas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a la magíster Miluska Bellido por habernos compartido esta información acerca de la investigación tan interesante que ha realizado. Han llegado algunas preguntas del público y es el momento de atenderlas. De paso, les pido por favor que todavía tenemos unos minutos para poder comunicar algunas preguntas más que lleguen de los asistentes. Santiago Aliardo Torres nos pregunta, ha formulado una pregunta para Alison y dice, en temas de equidad, como el que se menciona en su ponencia, considerando que no solo en materia laboral por los sueldos, sino también en política, 3% en el Ejecutivo, entonces la interrogante es, ¿existe alguna política de Estado que haya tratado este tema para equiparar los sueldos por competencias? ¿Qué debemos hacer todos para no ser espectadores y que un determinado acto no parezca ser violento y que trastoque la paz social? Gracias por la pregunta. En principio es un poco difícil que, bueno, el Estado teniendo tantos conflictos como muy bien lo han señalado con respecto a la instauración de las políticas y de equidad de género, puede establecerse políticas tan abiertas a nivel nacional sabiendo que existen muchos grupos conservadores dentro de este escenario, ¿no? Pero yo creo que sí, como yo lo he señalado, hay un gran porcentaje, la gran cantidad de docentes mujeres se encuentran tanto en las universidades nacionales, pero sobre todo en las universidades privadas. Las universidades privadas han tratado de incorporar algunas políticas de equidad de género o acciones le llaman acciones positivas, ¿no es cierto? Pero que no han tenido, digamos, el efecto que hubiésemos deseado, ¿no es cierto? Y porque existen todavía resistencias, porque pueden existir políticas, pero cómo se ejecutan y cómo éstas se instauran dentro de la propia universidad es algo complejo, ¿no? Hace algunos años, Janine Anderson señalaba que justamente, curiosamente, la universidad constituye el hueso más duro de roer cuando hablamos de género. Y había que preocuparnos por qué. Bueno, las epistemólogas feministas señalan algo al respecto, porque efectivamente, si nosotros miramos la universidad como un escenario de poder, entonces vamos a darnos cuenta que no solamente están tomándose o discutiéndose o disputándose los puestos, sino también la relevancia y el posicionamiento que el conocimiento puede tener con respecto a ello. Entonces, sí, sería ideal que desde las universidades, particularmente privadas, volvamos a hacer una revisión, pero también parte por
sensibilizar a nuestras propias docentes, ¿no? A veces uno piensa que cuanto más mujeres están dentro del escenario de la universidad, más permeables van a ser las políticas de género. Y a veces eso no es así. O sea, el hecho que existan más mujeres no significa que se cambie la forma y la percepción, porque muchas veces somos las propias mujeres las que reproducimos estos sistemas de desigualdad y generamos las competencias adversas dentro del escenario de la enseñanza, que debería ser esta práctica solidaria, esta práctica cuestionadora de la vida y de la racionalidad de las personas. No, más bien mantenemos una actitud conservadora y miramos a las otras o a los otros docentes como competencias inmediatas. Entonces los discursos en torno a las formas de ser instaurada, esta actitud modelizante, modelizadora, ¿no? Se instaura dentro del deber ser. Y como hemos visto dentro de los testimonios, y acá también tanto Miluska como Adriana lo han señalado, ¿no? Hablamos de estas estructuras que permean no solo la práctica docente, sino también su mirada subjetiva, ¿no es cierto? Se meten dentro de ese hábitus. Entonces las propias mujeres consideran de que no se pueden oponer, que tienen que tener una actitud sumisa, incluso frente a otras mujeres que se encuentran en un rango de mayor jerarquía. Pasar desapercibidas, pasar como sumisas, como no problemáticas, resulta siendo conveniente para ellas, aunque el escenario donde se disputan habla de la competencia, porque si eres competitiva, entonces vas a tener más visibilidad, pero por otro lado se sanciona el nivel de competitividad, pero al mismo tiempo se sanciona los aspectos asociados a lo femenino, es decir, a la sensibilidad, a la quietud, a la paciencia. Se sanciona eso, pero por otro lado se exige algo que también nuevamente se sanciona. Entonces, aquí estamos hablando ciertamente de un elemento complejo, pero yo, no sé, como socióloga también, como educadora, creo que el escenario de la educación debe ser un escenario de elemento crítico, ¿no? Creo que nosotras como mujeres, no solo como mujeres, como seres humanos en general, debemos hacer uso del ejercicio de algo que decía muy bien Marcela Lagarde, que es ese sentido de la sororidad que trasciende a la solidaridad, ¿no es cierto?, que se instaura entre los varones. La solidaridad, la sororidad implica también esta comprensión empática, ¿no?, que creo que nos hace mucha falta entre las mujeres que ejercemos la docencia particularmente, y de pronto también instaurar una nueva forma de concebir la educación, la transmisión de conocimiento, entender de manera distinta estos sistemas de reconocimiento que en cierta forma nos se vuelven escenarios pues, de lucha y disputa y de competencia que degeneran en cierta forma también el ámbito académico. Gracias, Gracias. Alison. Hay dos preguntas y nos quedan muy pocos minutos, de hecho 3 o 4, entonces voy a... Acaba de llegar otra. Perdón, a ver. Hay una pregunta de Lisa Cabrera para Miluska Bellido. Voy a leer las preguntas y les doy pase para las respuestas. Dice Lisa, gracias por tu ponencia y tu respuesta. ¿Cómo ayudar a los docentes a transitar a la comprensión de un enfoque de género que posibilite la construcción de relaciones positivas entre hombres y mujeres basadas en el respeto y la tolerancia? Daniel Huerta presenta otra pregunta, más bien polémica, y dice si acaso la persona no se refiere a una sola unidad biológica, psicológica, social y espiritual, y por tanto lo que ocurra en cualquiera de las partes va a afectar al resto, que el sexo de la mujer va a hacer que actúe como tal y el sexo del varón va a hacer que actúe como tal. Como por ejemplo, por ello se da por la dopamina que libera el cerebro e influye en el comportamiento, ya sea como femenino o masculino. A ver si alguna desea responder. Y para Adriana, había otra pregunta para Adriana, ¿qué nos falta hacer desde la escuela para ayudar a la comprensión de un enfoque de género que impacte en la calidad de las relaciones humanas? Llegan más preguntas, pero voy a tener que cortar por el tiempo. Adelante. Listo. Bueno, empiezo yo. ¿Cómo hacer para que transiten, en este caso, los docentes hacia una comprensión del enfoque de género? Creo que, especialmente los docentes universitarios, es una tarea compleja y que abarca diferentes niveles. Es decir, abarca desde la universidad como institución y que crea firmemente
en la igualdad de género y en la introducción del enfoque de género dentro de la institución en sí. Abarca también, depende mucho de la organización, pero la formación docente que se genera, porque como comenté, en el caso de docentes universitarios, los docentes no tienen necesariamente una formación pedagógica previa. Entonces, la universidad tiene, o es importante que asuma ese rol de formarlos con este enfoque, ¿no? Generar capacitaciones, rutas de capacitación relacionadas y también buscar dentro de lo que es el diseño en sí de las diferentes carreras, cómo insertar el enfoque de género dentro de los diferentes cursos, dentro de la malla en sí. Entonces, en verdad es algo bastante complejo y que necesita la participación de los diferentes actores. Pero estoy segurísima, la verdad, que se puede hacer. Se puede hacer con el compromiso, en verdad, de todos y todas y todes dentro de cada institución. Gracias, Miluska. Tal vez Adriana quiere responder a la interrogante formulada. Sí, claro. Un poco también de lo que ya estaba comentando Miluska, de lo que comentaba también la profesora Alison, ¿no? De que necesitamos justamente ver desde el lado de universidad, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, en las escuelas que nos falta, no solo pensar en los docentes que ya estamos en aula, sino en docentes que se están formando, ¿no? Porque ahorita tenemos un grupo de docentes que se están formando para salir al campo, entonces tenemos que empezar a reflexionar cómo se están formando, qué les estamos enseñando el enfoque de género, ¿no? Porque de pronto salimos y nos enfrentamos a un currículo donde nos dice, tienes que implementar el enfoque de género de manera transversal. Y es la primera vez que lo leo, es la primera vez que lo escucho. Entonces, esto también se trata mucho de reconstruir ciertas ideas, ¿no? De reaprender, de ya estando en el aula, poder entender que, por ejemplo, no hay roles específicos para hombres o para mujeres. Y esto es fundamental porque eso se tiene que trabajar desde el colegio, desde inicial. Desde que le decimos al niño, por ejemplo, les decimos a los niños, vamos al patio, y no decimos, ok, los hombres cargan las sillas, ¿no? Y las niñas salen caminando. Actos tan pequeños ya empiezan a sumar para la formación del ser humano, para que puedan entender, es ver a la persona como la persona, no como mujer ni como hombre, ¿no? Yo respeto a alguien porque es una persona, no lo respeto porque es mujer o porque es hombre, ¿no? O sea, yo no voy a pelearme con un hombre porque soy mujer, o si fuera hombre sí puedo pelearme con un hombre, no. Entonces, hay este tipo de constructos sociales que sí se tienen que romper desde la escuela. Y yo creo que lo que nos hace falta como colegios, ¿no? Es poder implementar un área académica que se encargue de poder revisar justamente todas las planificaciones que se realizan, que sí hay en los colegios, pero revisar desde el enfoque de género, ¿no? Ok, vamos a revisar las planificaciones y vamos a ver cómo se está incluyendo el enfoque de género. ¿Qué actividades estamos realizando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y en todas las áreas, desde educación física, desde arte, ¿no? Que a veces dicen, bueno, dile a tu compañerita que te enseñe cómo pintar, ¿no? Porque ella es la creativa. Entonces, vamos a romper todos estos estereotipos, enseñar computación, programación a estudiantes, a mujeres y a hombres, ¿no? Independientemente de que, ok, no, la computación lo sabe el niño, ¿no? La niña no. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese tipo de actitudes y solo se va a lograr si es que lo planificamos, ¿no? Y justamente por eso, respondiendo un poquito a la otra pregunta que leí por ahí, de que si en el Perú hay tantas mujeres profesoras, ¿por qué no se aborda el enfoque de género? Porque el enfoque de género no es de mujeres o de hombres, es en general. O sea, estas ideas de cómo se debe comportar un hombre o una mujer no es necesariamente del hombre. No es que el hombre diga, ay, ok, la mujer debe tener ese tipo de comportamientos. Como sociedad, en realidad hemos crecido con ellos. Y cambiarlo es muy difícil de hacerlo, ¿no? Pero no se trata solo del enfoque de género, lo debe aplicar los hombres para entender a las mujeres. Eso no se trata, ¿no? Se trata que sea más global. Y bueno, creo que ahí voy a terminar porque ya estamos con el tiempo. Muchísimas gracias, Adriana. No sé si alguien quiere agregar alguna otra respuesta a las preguntas formuladas. Yo solamente, de manera muy puntual, a Daniel Huerta, que nos hace esta observación y este comentario sobre este tema de la unidad biológica. Yo creo que hay que señalar que en realidad no nacemos ni tímidas, ni amorosas, ni pacientes, ¿no es cierto? Y este conjunto de atributos que caracterizan lo femenino, ¿no es cierto? Somos construcciones sociales, somos producto de construcciones de orden cultural, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Aprendemos a ser hombres, aprendemos a ser mujeres, ¿no es cierto? El problema no es tanto eso, el problema es cómo estos, digamos, atributos o características
adquieren una subvaloración dentro del escenario social, ¿no? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Las mujeres no nacimos ni pacientes, ni los niños nacen agresivos. Los formamos como agresivos, las formamos como pacientes. Y con respecto al tema vinculado a lo que me parece medular, ¿no? Lo que plantea Víctor con respecto a si somos tantas mujeres, ¿por qué nosotras no hemos sabido incorporar el enfoque de género dentro de la educación? Porque han habido muchísimos problemas también, ¿no? Creo que las propias mujeres nos hemos resistido por mucho tiempo a entender que es un tema súper importante. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos problemas para implementar la educación sexual en el aula? ¿No? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué de pronto no hablamos no solamente del currículum oculto? ¿Por qué no hablamos también del currículum omitido? ¿No es cierto? También. ¿Por qué no cuestionamos las violencias simbólicas que existen dentro del aula? Y que pasan también por este tema de los currículums ocultos, ¿no? Yo creo que las mujeres hemos sido también producto de un modelo, de este sistema modélico que también de una u otra manera intenta reproducir un conjunto de roles, un conjunto de establishment, ¿no? De estatus, que no permea una mirada crítica. Yo creo que también este rol subordinado de pronto también se vuelve un discurso normalizador dentro de la escuela que debemos nosotros reconceptualizar, ¿no? Debatir, cuestionar. Y creo que estamos en buen momento. Creo que para eso los movimientos feministas, también los movimientos de género, están tratando de instaurar una nueva forma de entender que el aprendizaje y la enseñanza puede darse de una manera distinta. Y creo que favorablemente, como bien señalan mis colegas, estamos en ese camino y ese camino realmente es un camino auspicioso, pienso yo, ¿no? Gracias. Agradecemos a Miluska Bellido, Alison Rodríguez y Adriana Salazar por habernos compartido sus investigaciones, también al público asistente que ha estado atento y también a las preguntas que nos ha formulado. Cerramos este panel felicitándolos a todos y agradeciendo su asistencia y participación. Que estén bien y que se sigan cuidando. Muchas gracias. A ti, muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Miluska. Gracias, Adriana. Gracias, hasta luego.